Bueno, bienvenidos. Esta es el Darsul Thani, la segunda lección del curso de idioma árabe, el módulo introductorio. En esta lección vamos a hacer un repaso de los contenidos vistos en el Darsul Awwal y vamos a avanzar en el conocimiento de algunas letras nuevas para nosotros, para aprender algún vocabulario nuevo, como así también avanzar con el aprendizaje de los pronombres de tercera persona singular, él y ella, y ver también la particularidad de las vocales cortas al inicio de la palabra, que se escriben con el símbolo Hamza. Muy bien, empezamos con el repaso de lo que fue el Darsul Awwal, la primera lección. En el Darsul Awwal tuvimos la oportunidad de ver las vocales cortas. Las vocales cortas se corresponden con vocales no acentuadas del español y se escriben siempre en dependencia de otra consonante, de una consonante. Aquí el símbolo de puntos, este círculo punteado, representaría la presencia de una consonante. Entonces tenemos que el fatha, voy a intentar escribir acá, el fatha se escribe encima de una consonante y se pronuncia como la letra A del español. Consiste en una rayita que se escribe encima de la letra. Luego tenemos el Dhamma, lo escribo aquí. Dhamma, con doble M. Y es este rulito que es idéntico a la letra Waw, que la tenemos aquí abajo, solo que más pequeño, y se escribe encima de una consonante. Y corresponde con el sonido de la letra U no acentuado del español. Y por último tenemos el Kasra, lo escribo aquí, con doble S, Kasra. Bueno, es un poco complicado escribir con esto, ¿no? Kasra. Y se corresponde con la letra I del español, no acentuado. Consiste en una línea muy similar al fatha, solo que esta vez se escribe debajo de la consonante. Entonces, tenemos fatha A, una línea por encima de la consonante. Dhamma es la U, es un rulito encima de una consonante. Y Kasra es la I y es una línea debajo de la consonante. A su vez tenemos las equivalencias de las vocales acentuadas, que ya serían letras propiamente dichas. Es decir, que tiene una corporidad dentro de la palabra y ya no dependiendo de una consonante. Tenemos por un lado el Aleph, que es simplemente un palito. El Aleph, que se pronuncia como la letra A del español, lo vamos a representar con una A mayúscula, y tiene la particularidad de que se une con la letra que le precede del lado derecho y no así con la letra que le sigue del lado izquierdo.
Bien. Luego tenemos el wow. El wow es este rulito que arranca sobre el renglón, da una vuelta y baja por debajo del renglón. Al igual que el alef, se une del lado derecho, pero no se une con la letra que le sigue del lado izquierdo. Y se corresponde con la letra U del español. Y por último tenemos la letra Ya. La letra Ya, que se caracteriza por sus dos puntos aquí debajo y se une tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Estamos hablando de la letra Ya, que se corresponde con la I del español, se caracteriza por sus dos puntos debajo y se une tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Del lado derecho como del lado izquierdo. Serían las tres vocales de pronunciación larga. Alef para la A, Wow para la U y Ya para la I. Por último hemos visto en la primera lección las consonantes Ta y Nun. Ambas son muy parecidas entre sí, con la diferencia que el Ta tiene dos puntos encima y el Nun tiene un solo punto encima. El Ta, como su nombre lo indica, representa el sonido T del español, mientras que el Nun representa el sonido N. Ambas letras se unen tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El Nun, además, como particularidad propia, en posición final, cuando acaba una palabra, tiene esta forma más curvada que sobrepasa por debajo del renglón, a diferencia del Ta, que se escribe encima del renglón. Esto solamente pasa al final de una palabra, cuando el Nun cierra una palabra. Cuando está en el principio y el medio, se escribe sobre el renglón, al igual que el Ta. Muy bien, con eso finalizamos el repaso. Tenemos las vocales cortas, Fatha, Damma y Kasra, A, U, I respectivamente. Tenemos las vocales largas, Alef, Waw, Ya, A, U, I respectivamente. Y las consonantes Ta y Nun, la T del español y la N del español. Aquí tenemos algunos ejemplos que hemos podido analizar. Vamos a intentar leer estas tres palabras. Empezamos con esta letra que tiene dos puntos encima, que habíamos dicho que era la letra Ta. Bien, entonces empieza con la letra Ta. Vamos a ir escribiendo aquí. Empieza con la letra Ta. Luego continúa con esta vocal que tiene dos puntos debajo. Dos puntos debajo, si recordamos, es la letra Ya, que representa a la I del español. Entonces, tendríamos por ahora Ti. Y por último, tenemos a esta letra que baja por debajo del renglón y que tiene un puntito arriba, que hemos dicho que se trata de la letra Nun, que representa el sonido N
del español. Y por tanto, aquí tenemos tin, que significa higo. Ta, ya, nun, se lee tin. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Empieza esta vez con la vocal ya, que tiene 2 puntos debajo. Siempre la ya con sus 2 puntitos debajo. Entonces ponemos aquí el sonido que representa, que es el sonido I. Continúa otra vocal. En este caso, el wow, que es este rulito que baja debajo del renglón. El wow, como hemos dicho anteriormente, representa el sonido U. Entonces hasta ahí tendríamos U. Luego le sigue una consonante con un puntito arriba. ¿Cuál es esta consonante? La letra nun, que representa el sonido N. Luego tenemos la letra Aleph, que representa el sonido A. Y tenemos nuevamente el nun, pero en posición final. Se caracteriza por su único punto encima. Entonces ahí tenemos Aleph y nun. Nos escribimos aquí la A del Aleph y el nun. Y nos queda Yunan. Yunan, que significa Grecia. Yunan, Grecia. Por último tenemos una última palabra que esta vez empieza con el nun. Fíjense, acá está el puntito encima de la palabra y está acompañado de una vocal corta, en este caso el fatha. Esto se pronuncia na. Nun con fatha, na. Bueno, intente hacer una A ahí. Luego tenemos 2 puntitos arriba, la letra ta, también con una vocal corta, en este caso el kasra, que habíamos dicho que era la letra I del español. Entonces, el ta con el kasra se pronuncia ti. Y finaliza la palabra nuevamente, como en la palabra anterior, finaliza con la letra nun en su posición final. Es decir que acá lo que está diciendo es natin. Natin. ¿Qué significa natin? Significa fétido, podrido, putrefacto. Entonces podríamos armar la frase al tin natin y estaríamos diciendo el higo podrido. Al tin natin. Bien, con eso terminamos lo que es el repaso de la clase anterior del Darsul Awal y vamos a ver los contenidos ya propios del Darsul Sani. Empezamos esta lección con una inquietud que había surgido en la clase anterior acerca de si las vocales cortas pueden iniciar una palabra.
Recordemos que hemos dicho que tanto el fatha, el damma y el kasra siempre se escriben encima o debajo de una consonante. La pregunta es, ¿qué sucede cuando estas vocales inician una palabra y no hay una consonante que le precede? Bien, en ese caso vamos a utilizar el símbolo hamza. El símbolo hamza, que es esta figura que estamos acá, pero que simplificada se la puede hacer así, como la estoy figurando yo, como si fuera una Z o una S, representa un sonido cortado de una de estas vocales. A, I, U. ¿Sí? A, bueno, el dalma es la U y el kasra la I. ¿Y cómo se escribe esto? Se escribe cuando inicia una palabra apoyada sobre la forma de un alef que es mudo, no tiene pronunciación, solamente está en la palabra para que estas vocales cortas tengan una apoyatura. Entonces se escribe el alef mudo, arriba el hamza y encima del hamza la vocal, en este caso el fatha. Y tenemos ahí A. Lo mismo sucede aquí. Tenemos el alef, en este caso el hamza se encuentra debajo del alef, porque lo que vamos a escribir es el kasra, que se escribe debajo de la consonante. Y se pronuncia I. Y por último, tenemos el alef mudo con el hamza y la figura del damma arriba, que se pronuncia U. ¿Para qué nos sirve esta forma? Para las palabras que inician con una vocal corta. Y como inician la palabra, lógicamente no hay ninguna consonante que le precede. Entonces necesitan de esta forma del alef mudo para poder apoyar estas vocales cortas en ese alef. Ejemplo de esto hemos visto en los pronombres ana, anta y anti. Estos tres pronombres inician con vocales cortas. En este caso el fatha. Ana, anti, anta. ¿Y cómo se escribe? Como hemos dicho recién. Tenemos el alef mudo, el hamza y el fatha apoyado arriba sobre esta forma. A su vez, aquí al lado tenemos el nun con un alef suelto, es decir, una vocal larga. Y esto se pronuncia ana, significa yo. En este caso tenemos alef mudo, hamza, fatha, a. Luego tenemos un nun, una ta y otro fatha. Por lo tanto aquí dice anta. Y aquí abajo tenemos alef mudo, hamza y fatha. Nuevamente el nun, el ta y el kasra. Y por lo tanto aquí dice anti. Bien. Y son los pronombres que habíamos visto en la clase pasada. Yo, tú masculino y tú femenino. Bien. Entonces, recapitulando hasta ahora, los conocimientos que hemos visto sobre el alifato serían la consonante, la vocal alef, la consonante ta,
con sus dos puntitos, la consonante nun con su único punto, la vocal wow y la vocal ya, sumado a las vocales cortas que hemos visto anteriormente, el fatha, el damma y el kasra. Ahora vamos a avanzar al conocimiento de una nueva letra, que va a ser esta que está aquí abajo, el ja. Con esta letra, más los que ya conocemos, vamos a aprender los pronombres de tercera persona, él y ella. El ja es un sonido de una H aspirada, es un sonido muy leve que consiste en dejar pasar el aire a través de nuestra garganta, de nuestras cuerdas vocales y nuestra boca, sin que haya ninguna oclusión ni ninguna obstrucción del aire. Es decir, que el aire simplemente se desliza por nuestra boca y está acompañada de una vocal. Ja, hi, hu. Es un sonido idéntico a la H aspirada del inglés. La ja, que en su pronunciación es sencilla, se complica un poco en su escritura porque tiene 4 formas. Por un lado, tenemos la ja cuando está suelta, es decir, cuando no se une ni con una letra que le precede ni con una letra que le antecede. O sea, que le sucede. Ni con una que le precede ni una que le sucede. Es decir, que está suelta. Es simplemente un circulito un poco alargado hacia arriba. ¿Sí? Se empieza escribiendo aquí arriba, se baja, se hace la vueltita y se cierra. Esa sería la forma del ja cuando está solo, cuando no está acompañado de otro, no está unido a ninguna otra letra. Luego tendríamos el ja al inicio de una palabra. Y tiene esta forma que estamos viendo aquí. ¿Cómo se escribe? Se empieza arriba y se baja en una curva. Y esta curva finaliza con un rulo y una colita para unirse con la letra que le sigue. Bien, entonces ahí tendríamos la forma del ja al inicio de palabra. Recomiendo que a esto lo practiquen, lo pueden hacer en una hoja 5, 6, 7 veces hasta que le salga más o menos la formita. Inicia aquí arriba, hace una curva, un rulito y se une a la letra que le sigue. Luego tenemos la forma del medio, que para nosotros sería la más familiar porque se corresponde con la forma de la letra F del español. Inicia por el lado derecho, hace una curva hacia arriba y ahí a continuación hace una curva hacia abajo y luego sigue hacia la izquierda. Y nos queda la forma ja en el medio de la palabra. Y por último, al final, tenemos esta forma, que no sería otra cosa que la vocal cuando está suelta con una colita. Fíjense, voy a intentar graficarlo acá. No sé si voy a poder. Pero si yo a esta forma que está suelta le hago una colita para acá, ya me queda la misma forma que la ja en posición final. ¿Ven? Esto sería esto que estamos viendo acá. ¿Cómo se escribe la ja en posición final? Se arranca por la mano derecha. Ya lo grafico. Se arranca por aquí, por la mano derecha. Se sube un poco hacia arriba del renglón y se hace el rulito que cierra la letra.
Y ahí tendríamos entonces la ja al final de la palabra. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la ja al inicio de palabra, como lo hemos visto recién con su rulito. Y a continuación le sigue el wow, que se pronuncia como la U. Por lo tanto, aquí nosotros pronunciaríamos ju. Y tenemos además un fatha acá arriba, lo cual completaría esta palabra que se pronunciaría jua y significa él. Es el pronombre de tercera persona singular en masculino. Luego tenemos aquí abajo otro ejemplo. Tenemos el ja en posición inicial con su rulito y tenemos el ya, la letra ya, con sus dos puntos que la caracterizan. Y además tenemos nuevamente un fatha. Entonces, ja, ya, se pronuncia ji. Más el fatha arriba, jia. Jia. ¿Qué significa jia? Ella. Pronombre de tercera persona. Singular y femenino. Muy bien. Ya para ir finalizando la clase vamos a ver las últimas dos letras, que son el dal, que como verán es un ángulo que arranca arriba, baja en diagonal hacia atrás y cierra en un ángulo hacia el lado izquierdo. Es una letra muy sencilla de escribir en realidad. Inicia aquí arriba, baja en diagonal hacia atrás y luego dobla en línea recta hacia la izquierda. El dal se corresponde con el sonido D del español, por lo tanto no tiene ninguna complejidad a la hora de pronunciarlo, y es una de las letras que se unen del lado derecho, pero no se unen del lado izquierdo. Solamente se unen con la letra que le precede, no con la que le sucede después. El dal además tiene la facilidad de que se escribe exactamente igual al inicio, al medio y al final de la palabra. No cambia su forma. Aquí lo podemos ver al inicio, en el medio o al final. No necesitan muchas más explicaciones porque no cambia su forma. Siempre recordar que no se une del lado izquierdo. Luego tenemos al dal, que morfológicamente, o sea en su forma, es idéntico al dal, solo que lleva un punto arriba. Eso lo caracteriza. Y no se corresponde con ningún sonido del español, sino que es un sonido propio del idioma árabe. ¿Cómo se pronuncia este sonido? Se coloca la lengua entre medio de los dientes, como si estuviéramos por pronunciar la letra D, pero en lugar de hacer un sonido cortado, como es la D, hacemos un sonido vibrante que deja pasar un poco de aire. D. Similar al sonido TH del inglés, que también se asemeja a la D, pero vibrante. Dal. Es con una pequeña vibración en la lengua que se ubica entre medio de los dientes. Su aspecto formal es exactamente igual al dal, con la única diferencia que lleva un puntito arriba. Se escribe iniciando aquí arriba, en diagonal hacia atrás y luego doblando en línea recta hacia la izquierda. Lleva un puntito arriba
y se une del lado derecho, pero no se une del lado izquierdo. En la tercera lección, que vamos a ver el jueves próximo, vamos a repasar todos estos contenidos, vamos a hacer ejercicios de escritura y de lectura y vamos a ver vocabulario que involucren todas las letras que hemos visto hasta ahora. El alef, el waw, el ya, el ta, el nun, el ja, el dal y el dal. Como así también las vocales cortas, el fatha, el damma y el kasra. Y por supuesto vamos a ampliar nuestro dominio de oraciones sencillas con los pronombres ana, anta, anti, hua y hia. Muy bien, eso es todo. Espero que este video les sirva y nos encontramos el próximo jueves en el horario de siempre.